no podemos avanzar a más. Y Dios quiere que siempre vayamos creciendo en revelación, en libertad, en propósito, en lo que Él tiene para nosotros. ¿Ya estamos listos? Ok. Hoy vamos a empezar con un tema polémico y lo quiero dejar así. Dile al Espíritu Santo que sea Él el que te revele y el que te guíe a toda verdad, ¿ok? ¿Ya se escucha bien? ¿Le falta? Me dicen que allá atrás no se oye bien, entonces no sé si sea porque andamos roncos. ¿Ya? Ok. El título de esta pequeña reflexión, prédica, como le quieras llamar, se llama Engañada como a Eva. Parece nombre de telenovela, ¿sí o no? Engañada como a Eva. ¡Qué fuerte! Hoy quiero hablarte, sí, de Jesús, pero hoy te voy a hablar de una mujer. Muchos han de conocer a esta mujer, muchos a lo mejor ni siquiera han oído hablar. Kathryn Kuhlman. Ella es una evangelista, o fue una evangelista muy reconocida. El Señor la usó mucho, por mucho tiempo. Pero sabes que ella escribió y hace una pregunta en su escrito. ¿Sabes que a veces es 1000 veces más fácil morir físicamente que seguir viviendo? Entonces dices, híjole, si conoce a Dios, ¿cómo es que puede decir eso, no? Y empezamos ahí como que con la juzgadera de por qué expresa esto. Pero mira, dice, se siente así, ella misma se contesta, porque Dios perdona, pero la gente no. Muchos creyentes, cristianos y evangélicos, ella hace una referencia con sus comas a la hora de escribir. Muchos creyentes, cristianos y evangélicos te perseguirán y perseguirán y perseguirán hasta que perforen tu corazón. Qué fuerte. Ella estaba en medio de una predicación cuando un anciano oficial, o sea, un alto mando de la iglesia, el segundo del pastor, fíjate, se acerca al pastor y por atrás le dice, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabes qué? Kathryn es una mujer divorciada. Eso fue lo que le dijo. El pastor, sin titubear, en un segundo se levanta, se sube a la plataforma y le quita el micrófono. Y en ese momento le dice a la congregación, perdónenme por haber subido a una falsa profetisa. Qué fuerte. Bueno. Dice aquí, inmediatamente los ujieres, ¿cuántos conocen los rugieres? No ujieres, los rugieres, porque son diferentes. Los ujieres tienen que ser personas amables, cálidas, que te reciban con un abrazo. Pero ¿cuántos son rugieres? Buenas tardes, qué bueno que llegaron, y siéntese aquí, y ya ni te dan ganas de llegar a la iglesia, ¿no? Porque te intimidan. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estos rugieres, lo voy a dejar así, la acompañaron a la salida. O sea, imagínate este asunto. Le dijeron, ¿sabe qué? Háganos favor de salir. La sacaron de la congregación y se aseguraron que no regresara. La expulsaron hasta de la ciudad. ¿Sabe qué? Aquí no va usted volver a ser invitada. Kathryn lloró todo el camino de regreso a casa. ¿Tú te imaginas esa humillación? Yo creo que si no la hacen, sí, nos vamos llorando y no volvemos jamás, ¿sí o no? Bueno, dice, no es Satanás, decía ella, el diablo, el mayor y peor enemigo, ni el más terrible enemigo de un ministro caído, sino todo creyente, cristiano y evangélico que pasa por alto la viga en su propio ojo. Kathryn Joanna Kuhlman nació en 1907 y murió en 1976, conocida por su gran influencia evangelística en el siglo XX. Tenía tal comunión con el Espíritu Santo esta mujer, tanto que ella sabía que era una ignorante en teología, así se describía a ella misma. En las reuniones donde Dios la usaba para sanidad, fíjate, ella tenía una frase, menos fe, más Espíritu Santo. Y nos rasgamos las vestiduras. ¿Cómo es posible que haya dicho esto? ¿Cuánto nos choquea el oírlo? Como dices,
¿De qué me está hablando, no? Bueno, sé que esta frase nos incomoda a muchos, pero entendamos que la revelación que ella tenía estaba adelantada a su tiempo y era tal la comunión que ella tenía con el Espíritu Santo que creía que al no tener toda la teología, los conocimientos, las credenciales, dice que ella no tenía palabra en la fe, sino en la persona. O sea, imagínate, era tal su comunión con el Espíritu Santo que se creía ignorante acerca de lo que el ser humano decía que debía tener un ministro. Dice aquí, ella conocía a la persona, pero nosotros sabemos hoy que el verbo y la persona es lo mismo, la palabra que revela a Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿ella era una ignorante? No, ella no era ignorante, ella conocía tanto a Dios que Dios la respaldaba y la usaba. Era una mujer divorciada. Qué feo, qué fuerte. Era imperdonable que ocupara un púlpito. Su matrimonio duró 6 años y ella no tuvo hijos. Puedes leer su biografía. Cuenta que conoció al que sería su esposo cuando él era divorciado, fíjate. Ella le ayudaba a recaudar recursos para su fundación con una amiga. La amiga tocaba el piano y ella ayudaba y bueno, juntaban recursos para lo que él estaba haciendo. Ya sabía que era divorciado, pero aún así no le importó. ¿Y qué crees que pasó entre ellos? Se enamoraron. Él divorciado y se enamora de esta chica. Bueno, cuando ellos compartieron y ella compartió con sus amigos que se quería casar con él y discutían el asunto, oye, pero es que es divorciado, oye, mira, la palabra dice, ay, pues no importa si lo amas, ¿cuántas, no? Miles de sugerencias por ahí, unas bíblicas, otras no tanto. Ella entiende y dice, miren, en toda esta discusión que hemos tenido, yo no veo la voluntad de Dios en el asunto. ¿Sabía que no se tenía que casar? Sí. ¿Pero qué crees que hizo? Sus amigos la apoyaron y le dijeron, bien has decidido, es correcto, no te cases. ¿Pero qué crees que hizo? Se casó. Híjole. Ella dijo, lo amo tanto que se casó de ese señor, con ese señor, justificándose ella misma que el primer divorcio de su amado había sido culpa de su exmujer. Él era el pobrecito, la mala era ella. Entonces, no, conmigo va a ser diferente. Se va a convertir, se va a arrepentir, vamos a tener un matrimonio, y desechó todo lo que el Espíritu Santo le había dicho y se casó. ¿Ok? Así lo expresó ella misma, hasta que en el año de 1952, 4 años después de su divorcio, en una entrevista dijo, me acusó él, sí, correctamente, de que me negué a vivir con él y no lo he visto en 8 años. Y ella no se volvió a casar. Entonces, ¿entiendes qué fue lo que pasó? Tarde que temprano ella se arrepintió, le hizo caso a Dios y se separó de esa relación. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. No te olvides de Kathryn Kuhlman, ¿ok? Ahí déjala. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia con personas que pasan lo mismo que ella. A lo mejor no en ese sentido de subirse a quitarle el micrófono, pero la Escritura nos dice en 2 de Corintios, capítulos 12, versículos 11 y 12, me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles, y eso que yo no valgo nada, dice Pablo. Los sufrimientos, versículo 12, que soporté con paciencia, los milagros, las maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos, son la prueba de que yo soy un verdadero apóstol, les dice Pablo. Te perseguirán y perseguirán y perseguirán hasta que perforen tu corazón. Se decía loco Pablo a sí mismo porque se jactaba de lo que en esta carta él enviaba, de lo que él era. Mire, yo soy así, soy así, soy así. Perdónenme, es una locura que yo solito me esté exaltando de lo que he hecho, ¿ok? Pero lo llegaron a menospreciar en esa iglesia, en la iglesia de Corinto, en Acaya, por los super pastores, los super apóstoles que llegaban a predicar y confundían a la iglesia.
le daban apertura a cualquiera. Fueron testigos de la manera en que Dios lo usaba, como a Catherine, pero ¿qué crees que dijeron? No, ya, pues no viene, o sea, todo lo que nos dijo, y se empiezan a olvidar de lo que Pablo había hecho por ellos. Dice Pablo, con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros. O sea, no solo de boca, sino con poder él fue y estableció el reino de Dios en esa ciudad. Pero los seres humanos tenemos una memoria bien delgada, dice mi papá, del grosor de una hoja de papel. Siempre nos dice lo mismo. Catherine hacía lo mismo. Podían ver que el Espíritu Santo y ella eran uno mismo, pero a la gente no le bastó porque no tenía las credenciales, porque era divorciada. Esto perforó el corazón del apóstol Pablo, y por decirlo de alguna manera, ya que puedo decirte que sí, a veces es devastador, es doloroso, es cansado, otra vez, sí, te puedo decir que sí, que haces las cosas lo mejor que puedes, intentas darte a la gente, intentas ayudar, intentas guiarle, intentas apoyarle, estás ahí cuando lo necesitan, ore por mí, mire así, y con la mano en la cintura se voltean, hablan pestes de ti y se van. Y dices, híjole, y tú vienes delante de Dios y le dices, Señor, mira, perdóname si la regué, a lo mejor lo hice mal con este hermano, ¿no? Pero dice, te persiguen y te persiguen hasta que te perforan el corazón. Yo doy gracias a Dios, te voy a decir por qué. Porque antes de que empezáramos con esto, nosotros estamos tomando el diplomado con el pastor Arellano, y él decía en uno de sus módulos, mira mi hermano, tú que eres pastor, porque en el módulo hay de diferentes, ¿no? Y decía, si tú eres pastor y estás triste, cansado, desanimado, llorando por lo que dicen de ti, en tristeza por cómo hablan de ti, dedícate a otra cosa, mano. Ponte a vender churros, ponte a vender tortas, deja el pastorado, porque el pastorado es lo mejor que hay. ¿Sabes por qué? Porque Él nos enseña que no es de nosotros, sino es de Jesucristo con cada uno de nosotros. Entonces nosotros descansamos en eso, pero sí, no te puedo negar que a veces te duele. Somos seres humanos, a veces sí dices, híjole, bueno, está bien, y Señor, mira, ayúdame, y te levantas. Gracias a Dios por esas enseñanzas. Así es de que si tú lo estás oyendo hoy, prohibido tirarse a la hamaca, porque una ovejita que el Señor te haya dado, se voltee con la mano y la cintura, te diga, ni sirve, ni hay pastoras, ni hay pastores, ni tiene el corazón. Déjalo, es Él y Dios. Tú dedícate a hacer lo tuyo. Amén, porque a todos nos toca, decía un refrán, donde te ves me vi, y donde me ves, ¿qué crees? Te verás, porque esta casa es para lanzarlos. Así es de que ojo con eso, guárdenlo ahí. Entonces, piensa en cuántas veces tú lo has hecho. Sí. Piensa en cuántas veces te lo han hecho. No, sí, ya me tocó, híjole, se siente bien feo. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que entender que el que hace las cosas es nuestro Señor. Pablo cuidaba a esa iglesia más que a nadie. Y tú puedes leer la carta, la primera y la segunda a los Corintios completa. ¿Sabes por qué los cuidaba? Porque era la iglesia que menos dinero les pedía. Dice, soy menos gravoso a ustedes que a cualquier iglesia. He cometido el error de tomar de Macedonia, de Galacia, de la iglesia que está allá para venirles a presentar el evangelio, y a ustedes no les pido nada, ni para mi sustento, ni para el ministerio, ni para compartir. Los he cuidado y no sé si ese haya sido mi error. Él empieza a concluir, sí, los quería mucho. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, sentidos extraviados. Fíjate, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate lo que está diciendo. ¿Los sentidos de Catherine fueron extraviados?
¿Qué crees? Pues sí, se extravió, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Nuestros sentidos se extravían, nos engañan. Ella conocía al Espíritu Santo tanto que sabía que ese hombre no era el que Dios tenía para ella. Cuidémonos de no engañarnos a nosotros mismos cuando los sentidos se extravían y se opongan a la voluntad de Dios. Ponte a pensar de manera personal, ¿dónde me he extraviado a lo largo de mi caminar en Cristo? ¿Dónde la he regado? He estado en oración, el Señor me ha dicho que no, la Biblia me dice que no, el Espíritu Santo me guía que no, y lo hago. Pongamos atención a esto. Cuidémonos de no ser infieles, así como lo expresa este pasaje, como la esposa que somos. ¿Somos la esposa? ¿Somos la novia? Lo celo con celo de Dios, les dice Pablo aquí. Y esta es una frase escuchada en la cultura cristiana, ¿sí o no? Celo santo. Todos tenemos celo santo, ¿a poco no? Pero mal enfocado. No está mal tener el celo de Dios. El problema es que lo enfocamos de una manera incorrecta, ¿ok? Pablo tenía este derecho, ojo con eso. Él tenía este derecho porque fue quien llevó el evangelio a esta región. Y él mismo expresa en sus cartas, por eso te invito a que las leas todas, les dice, mira, no me meto donde Dios no me envió. No me glorío de otras iglesias que están siendo evangelizadas por otros apóstoles. Yo no me meto ahí, pero aquí en Corintios sí, porque yo les llevé la palabra. ¿Tenía la autoridad para estar al pendiente de ellos? Sí, sí la tenía. Por eso es que le dice, ¿sabes? Tengo celo santo por ustedes, no se extravíen. Les escribe, estén atentos. Nuestros sentidos se extravían porque tenemos comunión con el Espíritu Santo, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos comunión con Él, ¿sí o no? Y sabemos cuándo nos dirige, y creemos que tenemos derecho de andar corrigiendo la vida de todos, porque tengo el celo de Dios. No, no. Dios solo nos dio un territorio de manera inicial a cada uno. ¿Sabes cuál es? Tu persona y tu familia. Por ello sí puedes sentírselo santo, por supuesto que sí. Guíalos a la santidad, primeramente tu cuerpo y después a tu familia, o primeramente a tu familia y ahí va tu cuerpo con tu familia. Ese celo santo sí es permitido, pero no nos podemos meter con el de enfrente. Kathryn Kuhlman decía, su viga que tienen en su ojo no les permite darse cuenta que ellos están equivocados, están más pendientes de lo que yo estoy haciendo, como ese pastor oficial de esa iglesia, ¿ok? No nos extraviemos en nuestros sentidos, pongamos atención en qué situación de nuestra vida no estamos haciendo o no vemos la voluntad de Dios por ningún lado. Ojo con esto. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4, uno más abajito. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si os recibís con otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo los está exhortando, Pablo les está diciendo, no lo hagan. Soportan con gusto y de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aún si llegan hablándoles de un Jesús diferente. Vamos al ejemplo de Kathryn. No te cases. La Biblia dice, no te cases. Y habrá otro que le dijo, sí, cásate. Mira, en el Señor Jesús todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. No pasa nada. Estás perdonada. Es más, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ojo, ojo. Aceptan un espíritu diferente al Espíritu Santo, ¿sabes? Son espíritus que vienen a oprimir nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad de la palabra, nos guía a la verdad de Jesucristo. Pero si nosotros le hacemos caso al amor, no, es que estoy enamorada. Estoy poniendo de ejemplo a Kathryn, ¿sale? Estoy enamorada. O sea, es el mejor hombre que he conocido. ¿Sabes qué se acarreó? Adulterio. Ahí te la voy a dejar. A rato lo vemos por qué.
reciben un evangelio diferente en el que creyeron. ¿Por qué? Porque eso no está bien, en ninguna manera. Ella sabía que se estaba predicando otro Jesús, otro evangelio, que estaba aceptando otro espíritu diferente al que había recibido. Sí, dejó de lado la palabra, el verbo. Una persona que se divorcia y se casa con alguien, sí, está en adulterio, así lo dice la Escritura. Si te divorcias, te tienes que quedar solo, sin volverte a casar. Tienes que consagrarte a Dios. Ahora, ¿ya lo hiciste? Arrepiéntete, habla con Dios y que Él te guíe, ¿ok? Vamos a, no, se van a parar y, oye, todo, no, tranquilos, vamos a seguir escuchando lo que dice la palabra. El espíritu que la oprimía era el del amor. ¿Cómo el amor es un espíritu? El amor carnal, el amor humano. Ella estaba más entregada a esa pasión que a lo que decía la Escritura. ¿Y tenía comunión con Dios? Sí. ¿El Señor la usaba cuando ella se paraba y hablaba de sanidad? Sí. Por eso es que a veces tendemos a extraviarnos y a confundirnos. El espíritu que la oprimía la tenía en una indecisión. La decisión de amar en base a la Escritura es dentro de los principios establecidos. Solteros y con el mismo yugo, para empezar. Ahí te la dejo. Entonces, ¿ella estaba incurriendo en algo erróneo? Sí, no le hizo caso al Espíritu Santo. Él ya le había hablado. La pregunta es, ¿cuánto te has predicado otro Jesús? Porque eso fue lo que ella vivió. Pero la pregunta es personal, es para mí, tú Lucero. ¿Cuánto te has predicado otro Jesús? Sí, no pasa nada. Me echo un cigarrito, total, no pasa nada. O sea, el Señor es bueno, o sea, es misericordioso, Él nos perdona. ¿Cuánto te has predicado otro evangelio? ¿Cuánto has aceptado otro espíritu diferente al Espíritu Santo, al que ya recibiste? Que después andamos todos oprimidos y cabizbajos ahí por la culpa. No, nunca. Nada más yo. Ahora, qué bueno, ¿no? Amén. Amén. Sí, cuando viene alguien y te dice lo que quieres oír, amoldan la palabra a tu estilo de vida o a su estilo de vida con tal de ganarte para ellos y no para Cristo. Sí, hay muchas iglesias así. Hay muchas personas así. Cuidémonos de no ser así, ¿ok? De eso se trata. O lo hemos hecho para quedar bien con las personas y no con Dios. Esto es de reflexionar porque es de ida y vuelta. Esto no nada más es para tirar, esto es para recibir. Lo importante de la Escritura es saber dónde yo estoy parada, dónde estás parado tú, dónde estás parada tú, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos ahogado la voz del Espíritu Santo y hemos levantado la nuestra bajo el término Dios me dijo? Ella sabía que Dios no se lo había dicho, pero dijo, me caso. No, es que a mí Dios me dijo, ok, dale. ¿Sabes una cosa? Vamos a recibir la recompensa de lo que hagamos, de lo que hablemos, de lo que digamos. Segunda de Corintios, capítulo 13, 15. Mentira, es el mismo capítulo 11, pero versículos 13 y 15, me faltó aquí. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, fíjate, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, les dice Pablo, pero sabes, van a terminar como sus hechos lo merecen. No les escuches, vete a la palabra, ten comunión con el Espíritu Santo, no te amoldes a lo que quieres vivir, no se extravíen tus sentidos. Servidores extraviados, engañados por la astuta serpiente, dice la palabra. Y aquí entramos en materia. Todo esto que te puse es para entrar en materia. El punto 3 de esta reflexión, engañados como a Eva. Ya viene el capítulo 2 de la novela. Ojo, no te la pierdas, ¿eh? Segunda de Corintios, versículos 2 y 3 del capítulo 11. Nos regresamos tantito.
Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los he comprometido con Cristo, dice Pablo, como una novia virgen, fiel y pura para su esposo. ¿Cómo debemos de ser? Una novia fiel, virgen y pura para su esposo. Así debe de ser la iglesia. Pero tengo miedo, dice Pablo, de que les pase lo mismo que a Eva. Fue engañada por la astuta serpiente. Ustedes también pueden dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¿Lo hemos hecho? Dudar del esposo. ¿Hemos dudado del esposo, del novio de Jesús? Dices que vienes y vienes y vienes y no llegas. Ay, qué cansada es esta carrera. Ay, cuánto tiempo tengo de cristiano. Ya tengo no sé cuántos años y ya me cansé y mejor los del mundo están mejor, allá ganan más dinero, allá bien que le entran a la pachanga, allá sí se pueden divertir, allá, ya me cansé. ¿Llegamos a dudar del esposo? Esto es fuerte porque no confían en lo que el novio ha prometido y mientras él se fue a preparar la morada, nosotros somos infieles. Ejemplo duro, y se los voy a poner, y a lo mejor burdo, porque no se compara con la santidad y la grandeza de Dios, pero podemos entender esto. Un esposo o un novio o un prometido que se va a trabajar a otro país para juntar ¿qué? Para la boda, para la casa, para lo que sea, para tener a su amada bien cuando él regrese, ¿ok? Y pobrecito, mira, anda ya recogiendo tomates, o anda en la pizca, o anda en la construcción, en lo que tú quieras. Y la novia está acá esperando que llegue, pero como se tarda, no, se me hace que ya se encontró otra, se me hace que ya me va a dejar, y empiezas a dudar del novio. ¿Qué haces? Por aquí te empiezan a hablar bonito otros. No, estás bien bonita. No, hombre, ese vestido se te ve re bien. Y empiezas, ¿y sabes? Y viene la infidelidad. ¿Y cuántos matrimonios no conocemos destruidos por esta situación? Ojo que no seamos así como iglesia. Ojo. Qué duro que seamos como esa novia, que Él nos prometió que regresará por nosotros si no tengamos la paciencia de mantenernos como Él espera que estemos. Por eso dice el apóstol Pablo, no se dejen engañar como la serpiente engañó a Eva. Los he desposado con un solo esposo, que los encuentre puros. El esposo se fue a preparar la morada, la esposa ya aceptó la copa, dijo, sí acepto, te espero, estoy en pacto contigo, aquí vamos a estar firmes. Y entonces nosotros podemos entender algo. ¿La mujer simboliza en lo espiritual a la iglesia? ¿Sí o no? Lo sabemos. ¿Eva es la iglesia que se extravía por sus sentidos? Cuando Eva está en el huerto, ¿ella qué hace? Ve que es codiciable ese fruto y desobedece la voz ¿de quién? De Dios. Hay una iglesia como Eva dentro de una misma congregación, porque la iglesia somos tú y soy yo. Unipersonalmente somos la iglesia aunque nos congreguemos. Entonces, en esta congregación puede haber iglesia de Eva, sí, que se deja extraviar por sus sentidos, por lo que piensa, por lo que quiere, por lo que siente. Se predica otro Jesucristo, recibe otro evangelio y al rato está oprimida por otros espíritus dentro de la misma congregación. La iglesia está siendo advertida por el novio de no seguir por ese camino. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Ya estaban en ese entonces los corintios y hoy muchos están siendo engañados por esa astuta serpiente. Hay quien no se deja extraviar por sus sentidos y es bien duro, porque amas a las personas,
porque quieres a los tuyos, porque te duelen lo que hacen, pero pesas la palabra o mi corazón, lo que dice Dios o lo que yo quiero, lo que el Señor está demandando de mí o mis deseos, mis anhelos, mi tiempo, mi trabajo, y no escucho lo que Dios quiere de mí. Se están dejando engañar porque están viendo que allá afuera las cosas son más deseables. Allá afuera el mundo está mejor. ¿Sabes? No es mejor una buena escuela y que tus hijos se vayan al infierno. No es mejor, por muy duro que suene. Es mejor que tus hijos estén en la iglesia, estén en la congregación, amen al Señor, tengan un encuentro con Cristo y sean exitosos allá afuera. Excelente. Y a veces los papás, cuando nuestros hijos no quieren estar en la palabra, es duro. Te dan ganas de tirar el micrófono y salir atrás de tu bebé. Pero te vuelves a levantar y dices, Dios, no, porque si yo lo quiero ver un día aquí, yo tengo que permanecer en ti, en tus principios y no solaparle lo que está haciendo. ¿Cuántos papás vemos, no, sí, el hijo de fulano, la hija de sutano, ¿ya la viste? ¿Cómo se viste? Y la falda, y el y el otro, y el aquello, y volteas a ver a su hija, déjalos, no te metas con mis hijos, cada quien que eduque a los suyos. Ajá. O sea, estoy viendo la paja en aquel, pero no veo mi viga. Tengamos cuidado, ¿sabes por qué? Porque eso nos extravía del propósito. Dedícate a lo tuyo. Yo me tengo que dedicar a lo mío. ¿Sabes qué, Dios? Mi familia, mis hijos, la regué, perdóname, me levanto, me sacudo y le sigo. Que eso no sea un impedimento para seguir al Señor. Hay quien no se deja extraviar.